Bienvenida al profesor Jeremy Barbey, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, quien estudió en Francia y ha vivido y trabajado en Estados Unidos, Canadá y actualmente en Chile desde el 2008. Sus áreas generales de investigación incluyen teoría de la computación, pedagogía y computación y sociedad, y fue quien inició este evento anual en memoria de Aaron Swartz, claramente asociado con su pasión por la computación, la docencia y la sociedad. Agradecemos a Jeremy por crear esta instancia tan necesaria hoy en día, donde tenemos tantas fuentes de donde aprender y de conectarnos con personas de diversos lados del mundo, donde tenemos situaciones complejas, políticas y sanitarias, que generan frustración y desesperanza, pero que también entregan pequeñas victorias, como lo vivido en Chile desde octubre del año pasado, y para qué decir el reciente plebiscito. Sin más que agregar, esperamos que este ciclo genere un espacio de aprendizaje, de inspiración y que todos conozcamos un poco más a grandes personajes que lucharon por un mundo más transparente y justo. Profesor, y su inspiración por Aaron como personaje, ¿cuándo nace y por qué? Yo creo que no sabía de Aaron Swartz antes de aprender de su suicidio. Yo me interesaba la computación antes y soy un poco más viejo que él y todo eso. Pero cuando leí la historia, me identifiqué con él. Ojalá no se percibe como demasiado vanidoso o algo, pero sí, la historia me impactó. Y no hice nada al inicio, pero cuando yo vi que había evento, yo busqué si había un evento así en Chile. Y quise hacer, yo pensé mucho a alumnos en Chile, es algo que he dicho mucho en Canadá, los alumnos que conozco en Chile tienen una conciencia social mucho más fuerte, pero también son muy aislados, se buscan para trabajar, hacen proyectos solo cuando deberían ser varios. En los últimos años se ha mejorado, pero en los 12 años que vi alumnos solo intentando de hacer cosas. Cuando yo vi en Twitter y cosas como eso, los eventos de tipo hackathon, pensé a lo que yo quería hacer algo similar, pero no quería hacer un hackathon, no quería hacer algo solamente para computing, yo quería hacer algo para ingenieros o en general. Y la primera cosa que me vino a la mente es de mostrar una video y de hacer una mesa de discusión donde gente podían opinar de perfil similar a Aaron Swartz en Chile. Y era 3 profesores y 3 alumnos, yo creo. Y vinieron mucha gente que no era de computación y funcionaba bien. Después veremos, yo creo que había puro hombre la primera vez, yo había invitado mujeres, pero no pudieron venir. Y tuvimos un evento con pura mujeres porque ya había invitado mujeres en prioridad y respondieron tan que pudimos hacer un evento con pura mujeres. Y después no me acuerdo bien, tengo que ver en mis apuntes. Pero la origen era de uno inspirado de los hackathons que se organizaba en el mundo por Lisa Rain, con quien yo fui en contacto por un proyecto Kickstarter sobre cosas similares, una película principalmente. Y después de hacerlo a mi manera, porque yo creo que es un error de propagar la historia solamente a gente de computación. Ojalá va a inspirar gente con capacidad técnica de hacer cosas sociales. Yo voto a fondo para eso. Pero creo que a mí me gustaría que un ingeniero química, cuando le pide hacer algo non ética, non ecológica, non eso, me gustaría que el ingeniero tenga una conciencia social y de saber de historia como la de Aaron Swartz, la de las historias de Wikileaks o cosas como eso, puede promover eso. Eso era una de las motivaciones y probablemente la principal. Yo creo que existe una brecha, pero y existe varias de todas maneras, pero la principal brecha yo creo que es cultural, porque la mayoría de los jóvenes chilenos hablan inglés. El idioma no es un grande barrera, un poco, pero no mucho. Pero cultural. Y yo no soy sociólogo, habría que preguntar eso en sociólogo que podría opinar. Ahora yo hablo no como un profesional de la computación, hablo de manera personal.
Pero yo veo una brecha cultural, por ejemplo, en el nivel de matemática entre Francia y Chile, y eso lo comenté a varios, y, bueno, y del otro lado, en computación, los alumnos de computación de Chile en general son mejor que al mismo nivel que los alumnos de computación en Francia. Y en Canadá, yo estaba en UBC, en Vancouver, en Waterloo, que son muy buenas universidades en el mundo. So, comparar el nivel quizás es un poco injusto y todo eso, so, lo evito en general, pero la cultura, la, la, los alumnos estaban pensando mucho a su carrera en Waterloo y de manera buena, eran buenos y sacrificaban sus vacaciones porque eran estudiando en alternancias o sus vacaciones era cuál práctica iban a elegir para trabajar en lugar con sol o algo como eso, cuando hablaban de su vacación. Y cuando llegué a Chile, había alumnos muy buenos también, pero ellos no hablaban de dónde iban a hacer su práctica para tener sol, y hablaban de hacer una aplicación para ayudar a la gente a reciclar y ser más ecológico, hablaban de una aplicación para guardar los datos de para qué votaron los senadores, para que cuando hay que elegir un senador uno puede tener todo su historial, una página de Facebook, pero que el senador no tenía acceso para saber cuando dice que él está pro ecología, ver todo lo que ha votado contra la ecología y todo eso. Y había alumnos como eso en Canadá también, pero no había visto tan. So, en Chile había muchos de ellos muy interesados en eso. Y eso, los canadienses también tienen acceso a la misma información en Internet que en Chile, pero creo que en Chile obviamente la dictadura está mucho más cercana. La violencia policial hay también en Canadá, pero es un poco escondido yo creo que los alumnos que yo he visto en Waterloo no tenían mucho conciencia de eso. Y diría, hay una brecha, pero son brechas cultural por la historia y es normal. Eso es lo que hace la variedad del mundo. Tú hablabas de brecha, yo ni bien la palabra, pero de información, yo creo que uno elige la información que uno quiere conseguir también. Es este burbuja y en cual uno elija lo que quiere leer. Y yo creo que eso viene un poco de la cultura. So, sí, no soy sociólogo, si mi respuesta es un poco va de toda parte, va a ser mi excusa. Yo creo que hay diferencia cultural entre cada país, hay diferencia cultural entre varias partes de Chile también. Los alumnos de Concepción y de Coyhaique son muy distintos que los alumnos de la Universidad de Chile. Pero yo creo que en todo Chile yo veo una conciencia social más grande, pero de nuevo, los alumnos que yo veía no sabía de la historia, no sabía de otros alumnos. O es lo que el ciclo de Aaron Swartz y otros esfuerzos pueden remediar un poco. Y como soy educador, yo educo, yo enseño. Profe, usted mencionó algo súper importante que es la conciencia social que notó en la sociedad chilena y lo destacó con distintos proyectos como de reciclaje y distintas aplicaciones. Y esto también se puede contrastar, ¿verdad?, con proyectos que hizo el mismo Aaron, como puede ser Security Group o Creative Commons. ¿Nos puede hablar más sobre estos proyectos tanto de Aaron y proyectos nacionales que tengan similitud? Sí, yo puedo, pero yo creo que sería una entrevista muy larga si hacía toda la lista, yo voy a tener que elegir algunos. Pero bueno, hay al menos dos proyectos para los cuales Aaron Swartz ha sido muy, muy conocido. Es uno, la pelea contra SOPA. SOPA, no me acuerdo bien el acrónimo, también yo soy francés y era pero era un acto para, de un lado era protección contra los malos piratas que copian la música y todo eso, y hay que proteger los intereses de los autores, de los pobres músicos, compositores y todo eso. Y del otro lado, se podía usar para censurar mucho a la gente y no protegía exactamente los músicos, pero y los autores, pero más sus editores. Y eso es un debate recurrente en el mundo. Y fue uno de los primeros proyectos donde Aaron Swartz se implicó y donde todos pensaban
quién son un banda de jóvenes para, para cambiar eso y que en el final haciendo engineering político lograron levantar mucha gente en una posición para rechazarlo. Fue repropuesto varias veces y rechazado. Y eso para mí, o sea, el paralelo es muy fuerte con lo que vimos en octubre, noviembre, los pingüinos antes que yo llegué a Chile, mucho movimiento social. Eso no va a aprender, no lo había pasado antes, me lo hace pensar ahora. Eso no prendió, chicos. Hay alguien que dice que hacía la misma cosa en inglés cuando había la pelea contra Sopa. Yo debería buscar la entrevista para encontrarlo, no lo había pensado antes, pero hay alguien que dijo, no, pero... Y había esta sensación de ambos lados de la pelea. Había gente que era pro Sopa y que pensaba que era ya ganado, y había gente que era contra Sopa y que pensaba que no se iba a oponer. Y yo creo que el año pasado y en las peleas sociales antes había cosas también. Hay gente que dice, sí, hay que pelear, vamos a perder, pero hay que pelear para ganar lo que se puede ganar. Y al final, hay un cambio de concepción y creo que es, enfin, hay el principio de un cambio de concepción. El segundo proyecto es que es muy conocido para Aaron Swartz, es que cuando él había descargado mucho documento para hacer análisis de texto y al final lo que le generó estrés y la prosecución y todo eso era porque él hizo script y hizo un proyecto personal de descargar muchos artículos científicos. Y eso hay alumnos, yo tengo alumnos que me piden a mí como profesor de descargar los artículos y cosas como eso. Yo me encuentro a enseñar a usar C-Hub a los alumnos de Chile, de la Universidad de Chile, porque la Universidad de Chile no tiene los fondos para pagar la suma inmensa que piden todos los editores científicos. Y cuando llegue de Canadá a Chile, por artículo viejo, y la Universidad de Chile pagaba solamente los 10 últimos años para acceso a los artículos publicados en los 10 últimos años. Impacta a los alumnos. Y eso era una pelea de Aaron Swartz. Y los alumnos en Chile, el KCC hace archivos de documento docente y todo eso. Hicieron un proyecto a una escala un poco menos, pero similar. Y después yo había preparado para la entrevista mis apuntes. Hay dos proyectos nacionales en Chile, Ciudadano Inteligente y Populus. Yo conocí bien los alumnos que crearon eso y ellos, era de lo que comenté, de tener el perfil de los individuos políticos y de comparar, de tener un senado virtual, de comparar un poco lo que dice la gente. Eso era muy similar a alguna comentó en la entrevista, que no alcanzó a hacer en grande detalle, pero son ideas muy similares. So, tenemos nuestro Aaron Swartz en Chile. Ojalá los carabineros nunca van a perseguirlos tan fuerte, pero sí. So, hay una similaridad mucho, pero yo creo en todo el mundo. En Hong Kong hay activistas alumnos activistas que han hecho cosas con impacto social enorme mientras eran alumnos. En Francia también. Básicamente, los editores de artículos científicos anteriormente eran impresionando, enviando físicamente los artículos y todo eso y cobraban para eso. Y con el tiempo se pusieron a cobrar más y más y se pusieron más y más electrónico. Y ahora hasta el MIT a veces rechaza de pagar una licencia para tener acceso a una revista. Y una mujer me olvidé el nombre, pero de la ex Unión Soviética, Alexandra, creó solamente una herramienta computacional para que los académicos puedan compartir los papeles, los artículos que han descargado. Y lo desarrolló en 3 días. Eso es el tipo de proyecto que he visto alumnos hacer en 3 días en Chile y que la vida de Aaron Swartz está llena de historias como eso. So, hay en Chile y hay en todo el mundo. A un grupo de exalumnos míos que me contactaron para analizar y compartir los datos del estadio social, querían hacer mapas, hicieron análisis de Twitter
tuvimos el apoyo de otros académicos del DCC y el proyecto está un poco en pausa, pero todavía los alumnos están activos. Yo los hablé antes de la entrevista en Telegram, quieren retomarlo. So, hay proyecto pasado y presente de alumnos en Chile que son muy similares a lo que habría hecho una Rocksource en nuestro día y en Chile. Y hay Cory Doctorow, hay otros que han analizado lo que hacía Aaron o la personalidad de Aaron basado en eso. Es que él veía el mundo y decía, eso no funciona, hay que corregirlo. Y él se ponía a programar y todo eso. Y no creo tener su talento para nada, pero yo veo cosas que no funcionan y yo digo, pero no, eso, ¿cómo? No va a funcionar en el largo tiempo. Y yo creo que es como hay, los alumnos de la universidad, hay una entrevista de Aaron que me encanta, donde él dice que a un momento se dio cuenta que la educación no era para dar superpoder a la gente, era mucho para enseñar a la gente de aceptar las reglas y de no intentar de cambiar el mundo. Y yo digo eso y soy profesor de universidad. So, yo espero que mis alumnos aprendan a cambiar el mundo, pero sí hay un balance. Las reglas nos permiten de vivir todos juntos, o pueden ser útiles, son útiles, más que puede ser, pero no tiene que limitar la vida. A veces hay que cambiar las reglas. Las mujeres no podían votar por mucho tiempo y ahora todos consideramos eso normal. Y muchas otras reglas que han cambiado en el pasado. ¿Usted cree que la Internet en general ha mejorado en ese sentido, como el disminuir este tipo de prácticas? Uh, yo creo que hay mucha gente que dicen que sí, y creo que por un momento fue una muy buena herramienta para eso. Tenemos Wikipedia, tenemos muchas cosas. De conectar a la gente, de permitir a la gente de comunicar afuera de las... Mira, la radio, cuando salió, fue una herramienta tecnológica inmensa para que la gente pueda tener música que todo eso. Pero después se recuperó y, por ejemplo, hay análisis que dice que el partido nazi y la subida de Hitler al poder era porque él logró ayudar esta tecnología para controlar. Y los que controlaban la radio controlan lo que pensaban la gente. Y yo creo que no lo inventé yo creo que lo leí en alguna parte, pero me hace mucho sentido. En Internet es el mismo cosa. El Internet ha ayudado a liberar a la gente, pero ahora tenemos que ser muy cuidados porque si cuando hay cosas como SOPA, justamente, que permite a un pequeño grupo de controlar lo que se difunde por Internet, puede ser un limitante de la libertad de pensar mucho más fuerte que la radio, que la televisión, que todo eso. So, la respuesta no es clara, depende, yo creo que lo ha hecho, el hecho que tenemos derechos digitales en Chile, la Free Software Foundation, Wikipedia, Creative Commons, ligado a Aaron Swartz, eso sí son libertad inmensa. Pero ahora Cambridge Analytics y compañías similares que han influenciado en el Brexit, en la elección de Trump, compañías similares que a priori han sido involucradas en la elección de Piñera en Chile, eso es Internet también. Y limitarlo sin censurar Internet sería difícil. La respuesta es que en el futuro no es claro si Internet va a ser tan liberador. Pero hay gente pensando a usar los meshes a una otra forma de Internet. No sabemos si vamos a llamarlo Internet o no. Y eso podría ser un grande cambio, una nueva tecnología que quizás será recuperada en 50 años, pero ya nos dará 50 años para respirar. Pero por el momento Internet es al límite. Yo creo que todavía Internet es muy fácil, permite mucha libertad, permite de hacer este ciclo de entrevista y de difundirlo y de difundir ideas que no necesariamente son agradables para la gente en el poder o en el control y cosas como eso. Pero hay que ser consciente que no es todo blanco. De la misma manera que la radio y la televisión
eran liberador al inicio y después se recuperaron, o incluido las revistas escritas. Es un tema en Francia y por lo que viví es un tema en Chile, que las revistas impresas son propiedad en grande mayoría de multimillonarios que pueden influenciar un poco la noticia que salen en eso. Internet sufre ahora o inicia de sufrir de las mismas cosas. ¿Cómo piensa usted que nos podemos educar a nosotros mismos y educar a las personas que nos rodean sobre qué peligros tiene Internet que quizás no nos damos cuenta, que quizás están como de manera subliminal o como no tan en la superficie como uno se imagina? Es un poco más específico tu pregunta, lo sé. Pero una pregunta similar es cómo hacer para educarse. Pucha, es un problema muy, muy complicado. Educarse es leer, es ver video y es un esfuerzo personal. Y lo que tú dices es no ser víctima de manipulación y cosas como eso. Es súper difícil, pero va a ser también un esfuerzo personal. Pero si yo quiero destacar una cosa, ok, nos alejamos un poco de Aaron Swartz, pero yo creo que vale la pena. Yo soy, estaré para el cambio de constitución, sin ninguna duda en mi mente. No voy a elaborar sobre eso. Pero la actitud de gente en favor del cambio de constitución, de alguna gente, no todos, pero me asusto, ¿eres con nosotros o contra nosotros? Eso era lo que era diciendo los italianos de la Italia fascista. No había un middle ground y cosas como eso. Y esta actitud, yo entiendo que eres por la igualdad entre hombres y mujeres o no lo eres. Yo entiendo el argumento, pero es muy peligroso porque se puede usar para defender cosas muy horribles. Y hay gente que deberían en cualquier escenario poder decir, yo no sé, de verdad, yo no sé, yo quiero ser convencido, todavía yo no sé. Y una manera de no ser influenciable es de rechazar. Cada vez que hay que decir, no, es blanco o negro, decir, no, yo quiero saber más, yo quiero instruirme más. Y quieren convencerme, bien, no me fuerza a decir que estoy de acuerdo contigo. Dame argumentos. Si se pone eso en muchas de las aristas de la red social, eso va a resolver muchos problemas. Y no lo digo solamente yo, varias gente en el mundo, pero yo creo que en Chile, cuando he dicho eso, la gente no era muy feliz de escuchar eso y que era de vuelta, estás con nosotros o contra nosotros. Y en final, la gente que son más nuanceados terminan haciendo más silencioso. Y eso genera lo que tú dices, un bias de internet, un chisme y todo eso. Quería comentar que me parece muy interesante el hecho de cómo poder eh, como pelear un poco contra estas personas que tienen el poder en el mundo y que claramente ya están tan dentro de su burbuja que ni siquiera les importa el ecosistema ni las personas que viven en algunos lugares, como tenemos en Chile las zonas de sacrificio. Así que sin dudas, ojalá que se sigan replicando este tipo de comportamientos desde hackers o personas que tienen la oportunidad de hacerlo. Nosotros mismos quizá, como estudiantes de computación o futuros estudiantes de computación, eh, lo encontré súper inspirador, la verdad. Okay. Es la idea del ciclo. Tú dijiste algo interesante, que esta gente vive en su burbuja y no le importan. Es algo también para no separar. Nadie se ve como el malo de la película. Todos se ven como el héroe. Y esta gente que son esta burbuja, y justamente yo soy en mi burbuja, tú eres en tu burbuja, y probablemente la gente en situación de decisión que va a decidir de contornar las reglas y todo eso, están en su burbuja donde consideran que las reglas son malas, son en peso burocrático y que hay que contornarla para que la civilización logre todo eso. Educarlos y no confrontarlos. A veces yo creo que hay gente que quiere confrontar, pero quizás mucho menos de lo que uno piensa. Educarlo, mostrarlo cosas afuera de la burbuja puede hacer mucho también. Y eso evita de llegar a una pelea abierta. Pero para eso yo creo que también la tecnología es importante
y que de todas maneras educar a la gente es difícil. Ayudarlos a aprender es mucho más fácil. Cuando alguien quiere aprender, tú lo puedes ayudar y todo eso. Y hay gente que no van a querer aprender sobre la tecnología como Secure Drop, como las cosas como eso, va a poder ayudar. Pero sí, yo espero que yo espero que la gente todavía van a poder ver este ciclo de entrevista que hacemos este año en otros años y todo eso. Quizás yo va a volver a hacer un hackathon, podría innovar con temas como eso, pero yo espero que eso va a inspirar a alumnos, a ingenieros. Pero de nuevo, tú dirías como futuro alumno con Putin, yo diría para terminar, que eso debería inspirar a todos. Alumnos de ciencias sociales. Aaron Swartz en una entrevista mencionaba que había que hacer aplicar el método científico para encontrar cómo convencer a la gente, cómo educarlo, en mis palabras. Y yo creo que eso va a ciencias sociales. Quizás vamos a usar herramientas informática para hacerlo. So, y espero que este ciclo de entrevista va a motivar a los ingenieros, es hecho para ellos, pero ojalá también de ciencias sociales, de otro dominio de ciencias en general. Y eso. Bueno, a modo de cierre, agradecerle nuevamente al profesor por la idea, por también entregar los contactos, ¿verdad?, de profesionales. También al CI, COPC y la biblioteca por grabar los videos y editarlos y que nos permiten conocer a la figura de Aaron y la importancia que refleja en la sociedad, ¿verdad? Por un ejemplo claro y el que mencionamos en la entrevista es que facilitó y permitió en algunos casos la creación de proyectos referentes al flujo de información para toda la sociedad y además también su papel importante en la representatividad que tienen que tener la ciudadanía en la política, ya sea activamente, como por ejemplo fue Watchdog, que permitió el presionar a los políticos para que tomaran decisiones, también pasivamente, que sería, por ejemplo, ya de lleno informarse sobre quiénes nos están representando. Si te interesó esta entrevista, si quieres saber más sobre la figura de Aaron, su entorno, su familia y otros tantos proyectos que hizo durante su vida, te invitamos a ir a la descripción del video donde encontrarás un link que te redireccionará a una página donde podrás informarte más sobre esta gran persona. Eso, muchas gracias. Gracias.